Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de en qué momento nos escuchen. Muchas gracias a todos los que nos acompañan por YouTube, a los que nos acompañan en el podcast. Hoy voy a entrevistar a Javier Rosas. Javier Rosas es un ingeniero en mecatrónica de Hermosillo, Sonora, pero mejor que él se presente. Javier, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué onda? Soy Javier, mecatrónico de Hermosillo. Ahorita vivo en Suecia, trabajo en Spotify y ya. Ya, ok. Te voy a hacer una pregunta porque ahí fue donde nos conocimos. A Javier lo conocí en el 2014 en el Startup Weekend. ¿De qué forma fue importante para ti el Startup Weekend? ¿O no fue importante? O sea, No, sí fue importantísimo. Fue muy importante. Fue mi primer acercamiento con el mundo del emprendimiento. Es, para mí, Startup Weekend es una escuela más que la solución a todos tus problemas o algo así. O algo que te va a hacer ganar dinero. Es una escuela de emprendimiento en la que puedes fallar, en la que puedes sudarle duro la gota gorda en un fin de semana y probar probar ideas sin miedo a equivocarte y con todos los ánimos de pedir ayuda a quien puedas. Como que te enseñan muchas cosas básicas que a través de tu experiencia emprendiendo de verdad vas necesitando y que tienes que desarrollar. Por lo menos te dicen qué, qué es lo que tienes que hacer para empezar. ¿y cómo llegaste a Startup Weekend? A Startup Weekend llegué por recomendación de la gente que trabajaba en Nearsoft, en ese entonces por Sandra y Roberto, ¿no? Son los que más promovían Startup Weekend. O sea, entraste a Startup Weekend ya chambeando en eso, no eras estudiante cuando entraste. Pues era intern en Nearsoft, estaba en esta escuela que tienen de Nearsoft Academy. Ok, ahora, ganas el Startup Weekend con una idea que se llama WaveStack. O sea, cuando yo conocí WaveStack se me hizo súper revolucionario, pero qué mejor que tú para explicar qué era WaveStack. Sí, WaveStack, por lo menos en el Startup Weekend, en los 2 días que alcanzamos a construir algo, la idea era que personas que crean su propia música alrededor del mundo puedan colaborar, no importa dónde estén. Ahorita suena medio, pues, eso ya existe, pues sí, ya existe, pero estamos hablando de 2013. Y en ese tiempo apenas como empezaba a surgir la tecnología de web audio, un estándar de reproducir audio y procesarlo en el browser. Y siempre había estado interesado en entrarle a esa cosa. Y pues aproveché ahí en el Startup Weekend para moverle y hicimos un prototipo de una colaboración, alguien colaborando con un track y otra persona subiendo otro track y reproduciéndolos al mismo tiempo. Ok, entonces, ¿ganaste primer lugar o, Sí, o ajá. sí? Ok, Ah, no, no, ibas a pensé que ibas a decir, decir algo más. ok, entonces ganas. ¿Y cómo es el proceso para que WaveStack ya se convierta en una empresa? ¿Qué tuviste? Pues ¿Qué pasó desde que ganaste, o sea, desde que concursaste hasta que WaveStack ya se convirtió en una empresa? el proceso básicamente fue llamar la atención de empresarios locales que tienen nombre, ¿no? De este Roberto Martínez, a quien estoy profundamente agradecido, creyó en la idea que desarrollamos ese fin de semana y por alguna razón decidió invertir un poco de dinero en nuestro proyecto y pues ver a ver qué podíamos hacer y hasta dónde lo podíamos llevar con un poco de recursos. Esa básicamente es la historia de inicio de Okay. Wavestack. Y para, no, para continuar, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes, güey, y los mayores logros ya de WaveStack como empresa? Los mayores aprendizajes
para mí fueron fracasar. El fracaso es uno de los mejores maestros. Logros. No sé, güey, ¿cómo defines éxito? Éxito es intentar algo y a todo esto, para dar un poco de contexto, Wavestack ya no existe, dejó de existir en 2015. Fue mi primer intento de emprendimiento formal. Mm, Nunca generamos realmente mucho dinero, cobramos por el servicio a unas 5 personas que estuvieron interesadas en aquel momento. Em, y ya. Y ya realmente no fuimos el equipo adecuado para llevarlo a cabo en ese momento y con nuestras habilidades en ese momento. Ok, entonces, el equipo, ¿qué le faltó al equipo? ¿Le faltó madurez? ¿Le faltó know-how en su momento? ¿O fue súper temprano? O sea, ¿cuáles pueden ser las hipótesis que tú tienes sobre este fracaso? No, no es tan fácil para mí contestar esa pregunta porque a través de los años me ha costado separar qué tanto son excusas y qué tanto realmente pudo haber salido bien. La verdad, de la forma en que lo veo ahorita, es que fue algo súper ambicioso. Era un proyecto muy complicado en una industria muy medio cerrada. Eh, por ejemplo, nuestro servicio era de colaboración musical en Internet. Evolucionó de lo que dije ahorita del Startup Weekend, evolucionó a un tipo Dropbox especializado en leer tus proyectos musicales del software de producción musical que estuvieras usando, Ableton, Pro Tools. Reconocía el proyecto, subía a la nube los archivos que estaba usando el proyecto y no todas las tomas que no habían sido incluidas y que ocupan espacio de tu disco duro. Y, y lo sincroniza en una especie de control de versiones para poder compartirlo y que alguien más te pueda colaborar y estar sincronizando los proyectos. Eh, las empresas que sí lograron hacer esto con éxitos nacieron en Los Ángeles, una en Los Ángeles y otra, no sé de dónde es la otra, pero una estoy seguro que es de Los Ángeles. Otra es muy seguramente por el área, Splice y Gobler. Um, y pues nosotros estábamos en México, estábamos en un principio creyendo, tratando de seguir la fórmula de muchos emprendedores y de muchos testimonios de gente exitosa emprendiendo, que te decía que empezaras en lo local, que trataras como de construir una comunidad primero en tu ciudad. Y fue lo que intentamos hacer, pero en 2013, a veces se nos olvida en el contexto en el que vivimos, pero en 2013 nadie pagaba por Netflix, nadie pagaba por Spotify, la gente tenía miedo de soltar su tarjeta, la industria de la música estaba en decadencia, hasta que llegó Spotify a salvar su revenue, pero iba en picada para abajo, los músicos no tenían dinero, estaban encontrando... Había mucha gente que nos decía, oye, ¿por qué me quieres cobrar por un servicio para crear música? Mejor hazme ganar dinero de la música que creo. Ese es un problema que yo tengo, por ejemplo. Ok. Entonces, Mucho de eso también tal vez era resolver el problema, no resolver el problema adecuado para nuestro mercado, que eran los músicos. ok. Entonces, Wavestack termina porque se les acaba el funding o ahí es, o sea, Sí, se acabó. básicamente, o sea, seguimos intentándolo hasta que la realidad nos pegó en la cara y se nos acabó el dinero y tuvimos que cada quien buscar trabajo. Ok. Entonces, cierras Wavestack y checando tu LinkedIn, pues trabajaste para diferentes empresas de software en Estados Unidos y en México. Cuando trabajaste para empresas en Estados Unidos, ¿fue de manera remota o fue de manera, o te fuiste a vivir para allá? Muy seguramente las que están en LinkedIn son porque trabajé con esos equipos a través de Nearsoft, que es esta Okay. empresa de nearshoring, de outsourcing de software. Ok. ¿Y cómo para ti,
cómo fue el proceso de trabajar con empresas, con equipos de Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso? O sea, Específicamente, ¿qué parte del proceso? ¿Eh? ¿Qué aprendiste de trabajar con equipos de Estados Unidos? ¿Qué aprendí? Es una buena pregunta. um, ¿Qué aprendí diferente a trabajar con equipos de México, por ejemplo? O sea, había sido emprendedor, haz de cuenta, te fuiste interno, Uh-huh. tuviste una idea, se ejecutó, 2 años duraste tratando de que despegara, y dices, Uh-huh. tú, pues hay que buscar chamba. O sea, Uh-huh. y te quedaste trabajando en Nearsoft, y recorriste varios equipos. Uh-huh. ¿Cómo creciste? ¿Cuáles fueron tus triunfos, tus derrotas? ¿En qué te convertiste en ese tiempo? Pues cuando salí de Wavestack, salí con la idea de que aun si Wavestack hubiera continuado, yo no hubiera estado listo tal vez para manejar un equipo de desarrollo, porque yo no tenía la experiencia de trabajar en un equipo de desarrollo real de una empresa que desarrolla sus propios productos. Yo había sido un entusiasta de la programación y del emprendimiento hasta ese momento, básicamente por mi cuenta y así. Y cuando entré en Nearsoft, pues entré de vuelta a trabajar en Nearsoft. Ahora ya no como interno, sino como empleado. Pues fue ese primer acercamiento para intentar trabajar con empresas de verdad de software. Si me preguntas qué aprendí, es algo difícil porque en ese momento yo me frustré mucho de que yo quería llevarme la experiencia de trabajar en equipo. Sentía que era lo que me faltaba. Pero los proyectos a los que me asignaron en Nearsoft eran de desarrollo móvil, y los clientes con los que tuve la oportunidad de trabajar, por lo menos, no tenían un equipo móvil, sino que yo era el desarrollador de móvil del equipo. Entonces casi siempre trabajaba como solo, no colaboraba con nadie. No se me presentó esa oportunidad de colaborar con alguien más que con los project managers. Y sí, fíjate, me llevé un aprendizaje de cómo es el proceso de Scrum. Ah, yo lo había explorado tratando de entenderlo y de aplicarlo a la manera en que trabajábamos en Wavestack, pero pues sí, tuve la oportunidad de ponerlo en práctica en un equipo de verdad. Pero en ese momento sí estaba yo muy frustrado de que sentía que no me estaba llevando todo el aprendizaje de trabajar con un equipo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No, o sea, tiene mucho sentido, porque, o sea, tú entraste a trabajar con una necesidad clara que querías satisfacer, y Exacto. el mismo entorno de trabajo, el mismo entorno del cliente, pues no te permitía ni trabajar dentro de un equipo más que tú mismo. O sea, entonces tiene mucho sentido. Entonces, duraste chambeando con los gringos, siendo desarrollador móvil. En ese entonces es cuando fundas Facturapi, o es mucho después. No, es mucho Como después. Bueno, haz de cuenta que dejé Nearsoft por irme a trabajar a una startup local, a Dub5. Yo queriendo llevarme esa experiencia, ¿no? Es un equipo pequeño, de seguro voy a tener muchas responsabilidades y voy a tener la oportunidad, como si fuera un emprendimiento mío, de conectarme con el desarrollo del producto a un nivel en el que lo tengo que entender y me tiene que importar, ¿no? Como depende de mí qué tan chingón va a quedar. Eh, Eso fue después de como un año y pasadito que estuve en Nearsoft. Y llegué a Dop5, estuve ahí como 6 u 8 meses, no recuerdo bien la cifra exacta, pero implotó esa empresa también, no le fue muy bien. Pues sufrió el destino de muchas startups. Y, y después ya estaba de vuelta a la realidad, no quería regresar en Nearsoft por el momento.
Y ahí sí quise como... Ahí fue cuando nació la idea de Facturapi. Detecté la necesidad de que en algún momento en Dop5 teníamos que implementar la factura electrónica, porque éramos un punto de venta, empezando en México. Y había estado empezando a leer sobre el asunto cuando estaba en Dop5, yo queriendo que me sirviera después, si la empresa duraba más, no duró. Y me quedé sorprendido con lo difícil que era conectarse a un pack, hacer el XML. No lo difícil de imposible, nunca voy a saber cómo es, sino tuve que invertir mucho tiempo de mi vida en algo que se me pudo haber existido en forma de servicio web mucho más amigable, que fue lo que terminé haciendo con Facturapi. Y, y paralelo a desarrollar Facturapi, queriendo que fuera un negocio algún día, pues empecé a freelancear medio tiempo y agarré algunos proyectos ahí con CT, también empresa local de Hermosillo. Ok. Y Facturapi, y Facturapi continúa, ¿no? O sea, continúa hoy en Sí. día. Y ya llega un punto en el que ya es financieramente viable o todavía sigue estando en Product Market Fit. No me atrevería a decir que estamos en Product Market Fit. Estamos todavía descubriendo qué es lo que realmente puede causar que la gente nos busque en lugar de nosotros ir a buscarlos y ofrecerles nuestro servicio, que es como la definición de Product Market Fit. Pero no le perdemos, no sale como para vivir de eso todavía, es una empresa todavía en etapa de descubrimiento, sobre todo porque ahorita los que estamos involucrados no le dedicamos tiempo completo, le dedicamos pues nuestro tiempo libre, es nuestro proyecto mascota y pues ahí va, paga los servidores y un poquito más y solo hay que esperar, digo, no hay que esperar nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Pero para esperar que podamos aprovechar, construir un servicio que se haga fit con el mercado y que las cosas empiecen a escalar. Ok. Entonces, sales de Outfit, te freelanceas un rato, lanzas Facturapi. Por lo general, la mayoría de la gente que se va a Europa en Hermosillo es porque se va a estudiar una maestría, o sea, se va a estudiar. Tú te fuiste a trabajar, o sea, no, o sea, porque por lo general el desarrollador siempre anda pensando, pues, me voy a ir a Silicon Valley, me voy a ir a Estados Unidos, o sea, me cruzo la frontera, pero tú cruzaste el charco. O sea, ¿en qué momento dijiste, o sea, vámonos a Suecia, o sea, vámonos a Suecia, vámonos a Europa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te buscaron, los buscaste? O sea, Me, bus cuéntame. me, me buscaron por LinkedIn. La verdad es que yo no tenía como target ni Suecia ni Europa. Yo solo tenía, yo estaba abierto para cualquier posibilidad de trabajo que involucrara una empresa que desarrolle sus propios productos y que sea más o menos grande, estable, consolidada. Eh, no me sentía en ese momento seguro como para pedir trabajo en Facebook o en Google. Ah, pero algo que me acercara a eso, ¿sabes? Como algo que me acercara a trabajar en una empresa. Lo que quería desde el principio, llevarme la experiencia de trabajar en equipo con una empresa que construye sus propios productos. Y en este caso la empresa fue Klarna. Ellos me contactaron, un reclutador me contactó por LinkedIn y simplemente seguí adelante con la oportunidad que se me presentó y dije, a ver hasta dónde llega esto y pues aquí estoy después de 2 años. 2 años. ¿Y a Spotify cómo llegas? ¿Compran la empresa o Spotify te recluta? O sea, ¿cómo llegas a Spotify? A Spotify llego porque después de un año y pasaditos también en Klarna, eh, como que sentí que había caído en una rutina de estancamiento, de que no estaba tan interesante lo que estaba haciendo.
está muy interesante la tecnología y todo, solo probablemente el equipo en el que estaba yo trabajando no hacía la cosa más emocionante del mundo. Me sentía más identificado con otro tipo de productos que con un banco, como en este caso era Klarna. Am, y salió esta vacante de Spotify de trabajar en una empresa que Spotify había adquirido, que es Soundtrap, que ellos se dedican a hacer un software de producción musical o Digital Audio Workstation que corre en Chrome o en cualquier browser que soporte Web Audio API, ¿no? Safari, Chrome y Edge, el nuevo Edge. Y Firefox creo que un poquito, aunque no todas las características. Y, y sí, simplemente seguí tomando oportunidades y seguí persiguiendo cosas que me motivaban más en mi trabajo. Ok, entonces llegas a Spotify. ¿Es diferente el proceso de inbound de ese tipo de empresas? Tú que has andado en tantos lugares, o sea, ¿cómo es la experiencia Spotify desde tu punto de vista? Está muy interesante porque es la primera empresa en la que me toca trabajar que le toman importancia a muchas cosas, a muchos soft skills que no necesariamente tienen que ver con saber codear o saber cómo funciona el proceso de trabajo de día a día de un ingeniero de software, sino cómo tú puedes crecer como profesional y tener cada vez más herramientas, uh, herramientas de soft skills psicológicas para hacer un mejor trabajo y ser un mejor profesional. No, no digo que me volviera un experto de la noche a la mañana, ni que lo soy, solo hay varios cursos que te invitan y que tienes la oportunidad de tomar que te cambian la perspectiva de tú como persona profesional. Ok. Ahora, y aquí hay una pregunta. Cuando te enteras de Soundtrack, o sea, cuando te dicen, ¿sabes qué? Te queremos contratar para que trabajes en el equipo de Soundtrack. Se parece mucho, o sea, Webstack, o sea, al final Webstack buscaba que la gente colaborara haciendo música. 7 años después, albergado el proyecto en una empresa más robusta, más grande, que está generando ingresos, que en algunos años genera utilidad, que está cambiando la industria de la música. O sea, ¿qué significó para ti? O sea, cuando te explicaron qué era Soundtrap, o sea, ¿qué pensaste? ¿Qué te emocionó? ¿Qué dijiste? Me emocionaba volver a la misma industria de la que había salido, tener el mismo tipo de pláticas sobre la industria en la que estamos trabajando con compañeros después de tener el mismo tipo de pláticas con los que trabajaba con Wavestack. Como sentía que por mucho tiempo sentí, después de cerrar Wavestack, sentía que realmente no sabía qué tan lejos o qué tan cerca le había tirado al blanco, pues. Y estando acá en Soundtrap, yo tenía una visión más fatalista de lo que había pasado en Wavestack. Y me doy cuenta de que por lo menos la noción que teníamos del mercado era bastante correcta, los datos que habíamos averiguado sobre el mercado y sobre las necesidades son básicamente las mismas. No estábamos tan confundidos ni nos faltaba tanta información. O sea, ¿cuántos años más hubiera podido llegarlo a construir? O sea, te quedas con esa pregunta, me imagino, o nunca te lo has preguntado. No, no me O lo sea, pregunto porque si yo no hubiera dejado Wavestack fallar, no hubiera tenido otras experiencias.
no hubiera venido para acá a aprender otras cosas, hubiera seguido intentando, tal vez dándole vueltas a lo mismo, tal vez rodeado de las mismas personas, dependiendo de si la gente decía que estaba chido o no. Y ahorita, ¿cuál es el desafío más grande que al que te enfrentas dentro de Soundtrap? O sea, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Qué es de lo que así quises, lo que te hace que todos los días veas a chambear? Ah, poder refinar mis soft skills. Yo sigo con la misma visión realmente, de que no planeo estar en Soundtrap toda mi vida, pero espero estar lo suficiente para aprender a, a comunicarme con un equipo, a enseñarle a otros developers, a colaborar con personas, a saber hacer, ¿cómo se dice? A saber comunicarme con otros departamentos que no necesariamente son ingenieros. Básicamente a saber cómo operar una empresa para cuando yo tenga la mía. Ok, entonces, ¿en qué momento, o sea, más o menos, de acuerdo a la trayectoria que tú has visto, en qué momento un developer da ese salto, o sea, da el salto a business, al área de desarrollo comercial, de desarrollo de negocios, en qué momento, porque sí, o sea, ahorita yo estudié, una de mis carreras truncas es ingeniero en sistemas, entonces era muy diferente la perspectiva cuando yo lo estudié a lo que hay ahorita en el mercado. O sea, entonces ahorita estamos hablando de que son los rockstars aquí en Hermosillo, en el sentido de salarios, en el sentido de cosas. Entonces, en qué momento tú proyectas dar ese salto hacia convertirte en un directivo? O sea, irte al lado de business y dejar el lado de la ingeniería. Ahora que ya tienes más conocimiento de causa, ¿cómo se proyecta eso? No, a lo mejor no contigo, si no me quieres responder directamente contigo, pero ¿qué has aprendido de eso? Pues para empezar, yo antes sí tenía esa ambición de, voy a dejar de ser developer y voy a entrar como al área de business y voy a ser CEO o lo que sea. Pero no pienso dar ese brinco, por lo menos ahorita no son mis planes. Si algún día tengo mi empresa, voy a ser CTO, no voy a ser CEO. Me gusta mucho resolver problemas, seguir resolviendo problemas de ingeniería y seguir resolviendo problemas de diseño de producto. Es lo que más me apasiona a mí. Uh, Brinco a business, yo no lo pondría así. Brinco a independizarte en tu propio proyecto y colaborar con otras personas para armar otra cosa. Pues cuando mi proyecto mascota, que ahorita es Facturapi, deje más que mi salario y que cómodamente me pueda mover. Supongo que ese es mi parámetro. Tal vez no es un buen parámetro, estoy abierto a escuchar opiniones. Ok. No, no, al final yo lo que he aprendido es que cada quien es dueño de su vida y al final, o sea, cada quien debe tomar sus decisiones y creo que si tu parámetro es que Facturapi dé el sueldo que estás ganando ahorita, pues suena totalmente lógico, porque también ya uno no tiene 23 años para tirarse al precipicio sin una, o sea, yo ahorita lo que veo es cómo emprendes teniendo una red de apoyo, o sea, porque ya no es la misma emprender a los 23 que a los 30 que a los 40. Eso es como lo que he aprendido en todo el tiempo que he andado por la libre. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, mis amigos que han trabajado con empresas canadienses y gringas y mexicanas dicen, es el mismo cotorreo, o sea, es muy parecido el comportamiento. Son pocos los que han trabajado con empresas europeas, entonces, ¿existe alguna diferencia real, por lo menos en tu sector, entre las empresas de software en México y Estados Unidos y en Europa? Mm,
A ver, tengo que pensarlo un buen para esta pregunta. Sí hay definitivamente diferencias. Yo diría que las diferencias, por lo menos las que yo he notado, ¿no? Se basan mucho en los valores o en lo que la gente trabajando en la empresa considera importante. Y los valores suecos son muy diferentes a los valores gringos o a los valores mexicanos. Eh, no digo que sean mejores ni que sean... simplemente valoran, ponen el Otra cosa. peso en diferentes cosas. Ah, y sobre eso basan como la ideología de su empresa. Por ejemplo, Spotify tiene 5 valores que pueden encontrar en su página. Eh, Nomás no los recito porque no me los voy a... si no me los sé de memoria voy a quedar mal. Um, pero tienen... viviendo acá noto que son muy no son característicos de la cultura sueca, pero no me extraña que hayan salido de aquí. No me extraña que una empresa como Spotify haya salido de Suecia, dada la cultura sueca y, y los valores de la gente sueca. A ver, nosotros, pues, los que vivimos en Sonora, tenemos una cercanía muy canija con Estados Unidos. Uh-huh. Eh, Tú ya con el conocimiento de causa, o sea, ¿cuáles son esos valores diferentes entre Suecia y Estados Unidos y México? Aquí la gente, para empezar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez no es un valor, pero la gente está muy feliz de pagar muchos impuestos. Estamos muy felices de pagar casi la mitad de nuestro salario en impuestos, porque sabemos que lo que nosotros, la, todos los políticos, o bueno, las administraciones gubernamentales son súper transparentes. Eh, Espero que ese sea el futuro de todos los países. Ahora con el Internet no veo por qué no pueda hacerlo y tendríamos que exigir si no es así. Pero tener mucha transparencia y poca corrupción hace la diferencia entre pagar tus impuestos feliz, porque sabes que se va a usar para los hospitales que no te cuesta nada ir, o te cuesta máximo una baba al año eh, como tope, ¿no? Es como si estuvieras una prima de seguros. Es como si estuvieras asegurado, pero sin un seguro privado. Y Y, en, perdón. y, y saco esto porque hay muchos valores como de preocuparse por las demás personas, pensar de manera muy crítica. O sea, no puedes tener una discusión vacía o hueca tan fácilmente aquí. La gente, si tú tienes una conversación, esperan que seas sincero intelectualmente, que estés comprometido con, no con defender una ideología, sino con proporcionar evidencias, proporcionar hechos, fundamentar lo que estás diciendo sobre algo. Suena medio sentido común y medio obvio, pero sí es mucha la diferencia entre Estados Unidos y aquí. Y aquí, ok. Y laboralmente, ¿cuál es la diferencia que tú has encontrado más cañona? O sea, así de que, ¿qué es lo más visible que has encontrado entre diferente entre este lado del mundo y Suecia en específico? Pues mira, te voy a poner un ejemplo personal. No sé si le pase a todo mundo, no sé si realmente sea una diferencia que es muy específica de mí, pero lo que yo noté es que, lo que más he notado es que al entrar a un equipo, por ejemplo en México, y eso yo lo veo como algo muy bueno, en México las personas de tu equipo tratan de incluirte y tratan de enseñarte todo lo posible,
No siempre de la mejor manera, tal vez, ni de la manera más sana, a veces sí, a veces no. Independientemente de eso, lo intentan y es su intención que tú formes parte del equipo y estés en el mismo nivel que todos lo más rápido posible y seas un miembro productivo del equipo porque tienes que empezar a producir dinero. Así es en México. Aquí no tanto. Aquí la gente, por ejemplo, alguien te contrata y confía en que tú no tienes malas intenciones, no te vas a tirar a la milonga, no vas a ser flojo. Confían en ti como persona profesional que vas a hacer lo que puedas por aprender, pero nadie te enseña nada. Na- es como, es medio, no diría tabú, pero la gente se ofende si alguien trata de enseñarle cosas y la gente no se siente como ¿cómo se dice? Con la autoridad para enseñarle algo a alguien más. Está muy raro, no sé explicarlo. No, no, o sea, entiendo esta parte. Aquí es, a ver, güey, vente, te voy a enseñar en chinga, ponte a producir Ajá, rápido. sí, ma. Acá es, tú eres una persona profesional, tú eres una persona responsable, ponte a producir, ponte a trabajar. Si Es la tienes dudas, cosa. nos preguntas, pero nadie te va a presionar para que te aceleres tu aprendizaje. Ajá, y nadie te va a exigir tampoco producir. Y es algo que a mí me desesperaba mucho. Y a veces me provoca ansiedad como, pero no estoy produciendo nada, estoy quedando mal. Pero apenas llevaba, no sé, un mes, 2 meses en el equipo y nadie realmente esperaba que produciera nada para entonces. O sea, la vida es un poco más lenta, por decirlo así, más, Sí, más tranquila. sí. Y como, avanza a tu propio paso, haz las cosas a tu manera. eh, Tal vez tú piensas de una manera diferente a nosotros, pero eh, no por eso tu manera de pensar es errónea. Más bien, como notamos diferencias, valoramos esas diferencias y vemos que entre esas diferencias que tú, hay algo en lo que puedes aportar que nosotros no tenemos. Es mucho esa actitud de colaboración y de empatizar con los demás y de Órale, valorar a la gente. o sea, qué interesante, o sea, qué interesante. Me gustó mucho la respuesta a esta pregunta. Nos quedan tres preguntas. Una tiene que ver con los estudiantes. O sea, ¿qué consejo, o sea, qué consejo le podrías dar a un estudiante que esté estudiando tecnologías de la información en México? Que es 2020, ah, no tienen excusas para no estar igual de preparados que una persona eh, de otro país. Yo le tenía mucho miedo a eso. Yo pensaba que, digo, es una característica de nosotros como mexicanos que nos vemos inferiores a los demás, a los extranjeros, pero yo sí pensaba que yo había tenido una preparación de mucho menor calidad y en cierta forma es cierto, hay escuelas de menos calidad en México, pero, pero el interés que tú tienes por conocer y sobre todo en la época del internet, tú puedes aprender lo que tú quieras por tu cuenta y estar tan preparado para trabajar con un equipo de otro país como la misma gente de aquí. No hay realmente tanta diferencia. Sí hay diferencia, pero es superficial. Las bases siempre van a ser las mismas. Uh, un consejo que le daría a algún estudiante, o por lo menos a mí de estudiante, es colabora lo más que puedas con muchas personas que piensen como tú. No te quedes atrapado nomás en tu salón o nomás en tu escuela o qué opinan sobre lo que tú quieres hacer con tu vida. Busca en internet, en el mundo, en Reddit, qué tantas otras personas
quieren hacer lo que tú quieres hacer o quieren trabajar donde tú quieres trabajar y la información está ahí y ve por ello. ¿Y a un ingeniero qué consejo le darías? Un ingeniero que ya está trabajando. Sí, ya no soy estudiante, soy ingeniero, un ingeniero. Pues... O recomendación, si quieres no consejo, ¿qué recomendación le darías? ¿Qué recomendación para qué? Depende de lo que quiera, depende de lo que No, quieras. o sea, si alguien te dijera, vas a hablar con 500 ingenieros en México, diles lo que te dé tu chingada gana, perdón, diles lo que te dé tu gana. ¿Qué les dirías? Tendría que prepararme para saber qué voy a decirles que va a valer la pena, pero hacer énfasis en no quedarte en tu zona de confort, en siempre estar, en que si te sientes a gusto, que si sientes que el lenguaje que tú manejas es el mejor lenguaje que hay, es una alerta roja de que tienes que aprender otro lenguaje o tienes que seguir creciendo. Que si te sientes experto en algo, siempre hay algo más que aprender. La frase, o sea, es realmente muy reveladora. O sea, si tú crees que es el mejor lenguaje, es la alerta roja que te tienes que mover. O sea, eso es como eso. Y ahora la última pregunta es, a lo que me has contado en esta entrevista, pues eres como el arroyo, vas fluyendo. O sea, te Trato vas de... moviendo, vas fluyendo muy en el cotorreo. Pero dentro de esta parte que vas fluyendo siempre tienes una dirección. O sea, ¿qué sigue para ti? Ahorita seguir agarrando habilidades de colaboración y de trabajo en equipo, de hacer cosas grandiosas con gente grandiosa y lo que me enseñe eso para poder algún día tener mi propio emprendimiento y alcanzar el sueño de muchos millennials como yo que queremos independencia financiera. Ok. Sin pirámides ni trucos. Sí, ¿cómo se llamaba la que tenían en el Star Weekend sacándole curas sin Wake Up Now? Sí, man. O el No, otro, pues, el de café. Bueno, el de café. órgano. Javier, pues muchísimas gracias, Javo. Muchas gracias por platicar conmigo, por platicar con nuestros escuchas, con nuestros escuchas en YouTube. Muchas gracias, es un gusto. Es un gusto Gracias, haberte Mauri, tenido. Y, por las fotos. y nos vemos. Voy a dejar de grabar, ahorita nos despedimos de encontrar. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.